Y aquí voy a empezar a ver esta parte ya final de la bioquímica del hambre, ¿sí? Ahí está. Entonces, ya estoy aquí. Déjenme, voy a compartir la pantalla. Es una serie de videos, son 3 videos que lo hago para algunos pacientes generalmente. Y pues también entra sobre los temas que hemos estado trabajando, ¿verdad? Por ahí un buen maestro que tuve hace muchos años me decía, pues tú si llegaras o quisieras ser maestro, tienes que explicar a tus alumnos como si tuvieras niños de primaria. No importa si das clases en prepa, no importa si das clases en la universidad o si das clases en maestría o doctorado, ¿sí? No importa, tienes que tratar de ser lo más explicativo posible. Entonces, pues voy a tratar de, sin tantos términos técnicos que normalmente nos manejan la universidad, ¿verdad? Pero vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible. Entonces, me van a decir si se escucha bien el video. Déjale, pongo audio aquí. Tiene audio. Ahí está. Y esta es la parte 1. Ahí está. Y pues vamos a escuchar. Hola, buen día. Vamos a ver. ¿Sí se escucha, chavos? Sí, profe. Muy bien. Sí, porque luego de repente, cuando empezó el Teams, yo me acuerdo que les ponía videos y no se escuchaba, pero no sabía que hay una opción en Teams que inhibe el audio del YouTube, pero ahora sí. Entonces vamos a poner atención, son 3 videos cortitos y pues adelante. Este video, la bioquímica del hambre y la saciedad, que es... permítame nada más que se me olvide esto, se me olvidó. Aquí está. Ahí está. Bueno, es muy importante entender en nuestro metabolismo. ¿Por qué? Porque muchas veces, pues la mayoría de nosotros comemos y pues no nos llenamos. He ahí la importancia de entender qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo. Por ahí podría haber unos neurotransmisores en nuestro cuerpo, en nuestras células que a lo mejor pues no están trabajando como quisiéramos. Vamos a explicar más o menos los bioquímicos o neurotransmisores que actúan cuando nosotros tenemos hambre, cuando estamos en el proceso de que estamos comiendo, durante el proceso de que estamos comiendo, se empiezan a activar distintos bioquímicos que nos dicen, ¿sabes qué? Pues ya vele bajando a la comida, ¿sabes qué? Ya párale, porque pues ya estamos llenos. Muchas veces algunas personas tienen un desequilibrio de estos químicos o neurotransmisores y pues nunca se llenan, acaban de comer y a los 10, 15 minutos pues ya están viendo que van a comer, ¿verdad? Además, por ahí empiezan a tener unas comidas entre ellas. Entonces sí es importante saber cómo funciona nuestro cerebro con estos neurotransmisores. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar con la bioquímica del hambre y la saciedad. Aquí podemos ver esta imagen. Esta imagen se llama los senderos del hambre y la saciedad. Si se dan cuenta, pues aquí está nuestro cerebro. ¿Okay? Pasan muchísimas cosas cuando nosotros comemos, ¿sí? Se segregan muchos bioquímicos, neurotransmisores, e incluso hormonas que nos avisan
que pues ya viene el alimento, nos da placer e incluso nos da saciedad de la comida. Entonces, el centro cerebral que gobierna el circuito del hambre y la saciedad, pues está ¿en dónde? En el hipotálamo, aquí, en el hipotálamo. Entonces, este es el centro de operaciones que regula el hambre y la saciedad. No se nos olvide, se llama hipotálamo. En el hipotálamo se segregan distintas sustancias, neurotransmisores y hormonas. Vamos a platicar cada una de ellas, ¿sí? Bueno, la primera se llama serotonina. ¿Qué es la serotonina? Cuando nosotros comemos, empezamos a segregar por medio del hipotálamo la serotonina. La serotonina es un importante bioquímico, ¿sí? Neurotransmisor en el cuerpo humano. Regula precisamente, o se cree que regula precisamente el estado de ánimo de las personas. Regula el comportamiento social, el apetito, la digestión, el sueño, la memoria, el deseo y la función sexual también. Puede haber un vínculo entre la serotonina y la depresión, ¿okay? Entonces es muy importante para las personas que de repente pueden estar deprimidas, podría haber una situación de serotonina, ¿no? Entonces vean qué tan importante es la serotonina. En la cuestión digestiva, pues es un mensajero químico que actúa sobre las neuronas que inhiben el hambre. ¿Okay? Entonces es importante tener en cuenta este bioquímico neurotransmisor, que es la serotonina. También tenemos otro químico neurotransmisor que se llama dopamina, ¿sí? Esta está asociada con experiencias placenteras y conductas adictivas. Entonces, generalmente la dopamina pues la tienen las personas que pues tienen un vicio, ¿no? Puede ser el vicio del cigarro, les generan dopamina. A un alcohólico le genera dopamina ver alcohol, ver cerveza, ¿verdad? Entonces, es importante entender eso, ¿no? Entonces, cuando nosotros precisamente tenemos ese tipo de vicios, pues empezamos a generar dopamina. Y como les decía, a una persona, a un alcohólico, si le muestras una botella, pues nada más con verla, incluso olerla, pues ya está generando dopamina. Igual para una persona que a lo mejor es comedora compulsiva, pues que lo que pasa, simplemente con oler la comida, verla, pues ya genera la dopamina. ¿Okay? Aparte la dopamina pues también interviene en el comportamiento, en la cognición, o sea, el aprendizaje, ¿verdad? La actividad motora, la motivación, regula el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. ¿Okay? Entonces, vean qué tan importantes son estos dos bioquímicos neurotransmisores que precisamente lo regula el hipotálamo. Bueno, es el video 1. Vamos a otro video así cortito. Hola, buen día. Vamos a la segunda parte del tema de bioquímica del hambre y saciedad. Hay otros químicos, bioquímicos que nos ayudan a lo que es el proceso digestivo, ¿verdad? Que es la insulina. La insulina ya se ha platicado en otros videos, que tiene que ver mucho con la comida, cuando consumimos carbohidratos refinados o azúcares. Entonces, aquí nos ayuda a ingresar la glucosa a los músculos, a las células, y es un potente disparador de hambre. ¿Okay? Entonces, hay la importancia que nuestros niveles de insulina pues estén bien. La insulina, a diferencia de la serotonina y la dopamina, esta se produce en el páncreas. En el páncreas se genera la insulina. ¿Okay?
Recordemos, la serotonina y dopamina pues en el cerebro, parte principal del hipotálamo. Bueno, entonces también tenemos otro químico neurotransmisor que es el grelin, ¿verdad? Es una hormona. Esta hormona pues es segregada por el estómago, se eleva abruptamente antes de las comidas. Cuando el estómago está vacío indica que hay que comer. Entonces esta es la que nos dice precisamente, ¿verdad? Que se eleva abruptamente antes de la comida. Entonces como que ya se está preparando pues para empezar a recibir los alimentos, los nutrientes. También tenemos otra sustancia que se llama la leptina. Esa es como la reportera, ¿no? La que comunica todo lo que está pasando, ¿sí? Informa al cerebro acerca del estado de las reservas energéticas, pero cuando su receptor se estimula demasiado, se hace resistente. Entonces también, si a cada rato nosotros vemos, olemos, comemos los alimentos, pues la leptina se hace sorda, ¿no? Ya no responde. Entonces también tenemos que tener esa reflexión, ¿ok? Bueno, pues también tenemos otra sustancia. Este es un bioquímico, no es un neurotransmisión. Es un bioquímico que básicamente es el péptido YY3-36. Este es de recién descubrimiento. Se descubrió recientemente. Se le considera una hormona antihambre. ¿Okay? Entonces, ha habido ciertos estudios que si a ciertas personas se les estimula este tipo de bioquímico, pues puede ayudar para el control de hambre. ¿Okay? Lo que es contrario a la leptina no es así. Bueno, en el centro cerebral que gobierna el circuito del hambre y la saciedad se encuentra en el hipotálamo, de lo que habíamos platicado. De manera continua, ciertos sensores neuronas monitorean los niveles de lípidos y azúcar en el sistema sanguíneo, así como otros que responden a hormonas específicas. Dependiendo de estos niveles, se dispara la producción de neuroquímicos que aceleran o frenan la ingesta de alimentos. Bueno, aquí tenemos una imagen muy curiosa, ¿verdad? ¿Y por qué siempre estamos come y come y come? Pues no nos llenamos, no tenemos esa saciedad, ¿ok? Entonces aquí tiene que ver muchos, precisamente los dos neurotransmisores que habíamos platicado, que es la serotonina y la dopamina, pero también otros bioquímicos como es la insulina, ¿verdad? Y otro tipo de hormonas que también nos ayudan a tener pues esa saciedad, ¿ok? Entonces podría decirse que a lo mejor que hay una adicción a la comida y en cierta manera pues sí, a lo mejor sí tienen razón. ¿Por qué? Pues porque precisamente estábamos platicando que hay estos neurotransmisores que a veces no funcionan como debe de ser. Entonces sí es importante entender que estos neurotransmisores están asociados con la adicción a todo tipo de drogas, ¿okay? Como se les comentó desde un principio, ¿verdad? Una persona que tiene un vicio, ya sea alcohol, cigarro, tabaco, drogas, cualquier droga, azúcar, pues también genera mucha dopamina. Okay, vamos al último video, chavos. Hola, buen día. Vamos a la tercera parte del tema de bioquímica del hambre y saciedad. La primera vez que una persona prueba un alimento que le gusta, una descarga de dopamina acompaña el momento de placer. Entonces, la dopamina está asociada con ¿qué? Pues con el placer. ¿Okay? Como se les había dicho, hay personas que nada más con la vista o con el olfato, ¿verdad? Segregan esa dopamina y pues les provoca placer. ¿Sí?
personas que comemos constantemente o las personas que llegan a comer constantemente, pues por ahí su dopamina está generándose, ¿ok? Otras que cumplen roles protagónicos en el escenario del hambre es la serotonina, también vinculada con el estado de ánimo. Las personas que tienen bajos niveles de serotonina tienden a padecer estados depresivos o son impulsivas o violentas. Es lo que nos pasa, ¿verdad? Cuando de repente no comemos a nuestras horas o ya tenemos mucha hambre, habemos personas que a lo mejor podemos enojarnos, ¿no? Es que yo ya quiero comer, ¿no? Estás enojado, estás enojada, sí, pero ¿por qué? Pues porque no he comido. Entonces, aquí tiene que ver mucho el descontrol de este neurotransmisor llamado serotonina, ¿sí? Algunas personas, por la falta de pues pueden tener episodios de depresión, ¿verdad? Son impulsivos, enojones, violentos, etcétera. ¿Okay? Entonces es un desequilibrio de este neurotransmisor. Otros factores que influyen sobre la sensación de hambre son la glucosa, la insulina y el glucagón, ¿verdad? Sabemos que altos niveles de insulina por lo general disminuyen la sensación de hambre. Cuando los niveles de glucosa caen, el páncreas libera glucagón, que estimula al páncreas a producir glucosa a partir del glucógeno almacenado. Cuando los niveles de insulina caen, la glucosa entra más lentamente en la célula y aparece el hambre. Entonces, es muy importante entender este ciclo, ¿verdad? De glucosa-insulina y tiene que ver mucho con pues, la resistencia a la insulina. Entonces, también una persona que tiene resistencia a la insulina constantemente va a tener mucha hambre, ¿okay? Y poca saciedad. Y acuérdense que a largo plazo el hambre está regulada por el cerebro, que pues vigila las grasas, ¿ok? La hormona Grelin, que secreta el estómago, constituye otro tipo de señal de alerta. Sus niveles se elevan abruptamente antes de las comidas, con el estómago vacío, indicándole al cerebro que es hora de tener hambre. Y después caen igual de rápido cuando el estómago está lleno. Entonces es importante esta hormona antes de la comida y pues después de la comida. La leptina, como se había dicho, pues básicamente es un comunicador, es una molécula que informa al cerebro acerca del estado de acoplamiento energético. Básicamente le dice que pues estamos bien o no estamos bien con los víveres, ¿verdad? Entonces, ahí la importancia de la comunicación de esta sustancia que se llama leptina. La leptina, en estudios clínicos, mostraron que la leptina no funciona para el tratamiento de la obesidad. Funciona básicamente un poco más, pues es esta sustancia que se llama péptido YY336, que recientemente se descubrió y es considerada una hormona antihambre, ¿ok? Es producido después de comer por células que tapizan el intestino delgado y el colon proporcionalmente al contenido energético de la ingesta, ¿sí? Entonces, los niveles de YY336 en la sangre se mantienen altos entre las comidas y cuando se lo inyectan en roedores y seres humanos, inhibe la ingesta durante los siguientes 12 horas. Entonces, vean cuántos bioquímicos y neurotransmisiones actúan en nuestra hambre y saciedad, ¿verdad? Resumiendo, ¿dónde se lleva a cabo, verdad, el control del hambre y la saciedad? Pues en el hipotálamo. Es muy importante entender que aquí se lleva todo lo que son los procesos de hambre y saciedad en el hipotálamo. Hay dos neurotransmisores muy importantes, que es la serotonina y la dopamina. Ya se explicó cuáles son sus funciones. Y también tenemos una hormona que se llama la insulina, participa en la saciedad y de nuestro organismo,
también esta hormona que se llama grelin, la leptina y el péptido PY336. Son básicamente estos neurotransmisores y bioquímicos que nos ayudan a tener hambre y saciedad. Los comedores compulsivos, y pues el comer mucho pues también se asocia pues como si fuese un vicio, ¿no? Porque pues es igual un comedor compulsivo que no puede parar, al igual una persona drogadicta que necesita X droga, o al igual un alcohólico que necesita alcohol, ¿sí? O un fumador que necesita tabaco. Aquí está la referencia. Bueno, chavos, es esto. Ya concluyendo esta parte. Y es de suma importancia entender pues que nosotros, de una de otra forma, somos lo que comemos, ¿no? Somos lo que comemos, ¿por qué? Porque en base al alimento que nosotros llegamos a consumir, es muchas veces el comportamiento que nosotros tenemos, las emociones que nosotros tenemos. De hecho, hay estudios que las personas cuando están en enamoramiento, en una etapa de enamoramiento, generalmente segregan otro tipo de neurotransmisores a los que no, ¿sí? Y generalmente está asociado mucho la oxitocina, ¿sí? La oxitocina es diferente a la serotonina. La oxitocina, muchos bioquímicos concluyen que es como que el químico del amor, ¿no? Que las personas cuando recientemente conocen a una persona y están pues más enamorados, valga la palabra, ¿sí? En ellos hay altos niveles de oxitocina, ¿ok? Entonces, a diferencia de las personas que ya llevan muchos años, etcétera, siguen teniendo, pero en menor cantidad, ¿ok? Entonces, vean qué tan importante es nuestro cerebro. Otro estudio dice que los niveles muy altos de serotonina se han dado cuenta que están en las personas que tienen esas conductas de violencia, ¿no? ¿Sí? Las personas que son muy irritables, muy enojonas, etcétera, la serotonina está descontrolada, ¿sí? También los estudios arrojan que las personas que están en la cárcel por abuso sexual, ¿verdad? Sus niveles de serotonina también están desequilibradas, ¿ok? E incluso también tiene que ver mucho con la dopamina. Algunas personas que están en situaciones legales, están en la cárcel, ¿verdad? Algunos tienen más o menos serotonina. De ahí la importancia que luego se dice, ¿verdad? Ciertas personas que hacen atrocidades, hacen situaciones muy negativas a la sociedad, asesinatos, etcétera, sus niveles estos de neurotransmisores y algunos químicos están desequilibrados, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado si nosotros por X o Y situaciones, como les había dicho anteriormente, relacionamos la comida con las emociones, pues ahí vamos a tener muchos problemas. También parte de un trastorno alimenticio es la bulimia, la anorexia, también, ¿verdad? Porque ahí están metiendo emociones. Están de una o de otra manera limitando a su cuerpo, a su organismo, a obtener ciertos nutrientes por ciertas creencias o emociones, ¿verdad? Creencias, yo quiero estar delgada, quiero estar así, etcétera, etcétera, y pues no me nutro, tarde o temprano, pues hay consecuencias, ¿sí? O ciertas emociones que a lo mejor yo quiero agradarle a tal persona y quiero estar así y me puedo exceder, ¿sí? O me pueden faltar ciertos químicos, exceder en el aspecto de que a lo mejor puedo hacer ejercicio en extremo. Entonces, al hacer ejercicio en extremo también nos podemos enfermar, ¿verdad? Ahorita últimamente está saliendo mucho de moda los coach o coaching, que les llaman, ¿verdad? Que nada más porque se ve bien tal persona y va al gimnasio a cada rato ya se cree que ya puede recetar, ¿verdad? O ser casi nutriólogos o nutriólogas, ¿no?
No, porque simplemente se vio en esta ola de la pandemia. Muchas personas yendo al gimnasio se veían bien, se veían delgados o se veían musculosos, etcétera, ¿verdad? Pues no aguantaron. ¿Por qué? Porque algo les estaba fallando. Un nutriente les estaba fallando. O estaban pasándose de ciertos nutrientes, ya sea que les faltaba o les sobraba. Entonces hay que tener mucho cuidado, no caer en ciertas personas que porque ya se ven bien, sienten que ellos son los prototipos, tampoco es correcto. Tienen que ir directamente a profesionales, ¿sí? ¿Quiénes son los profesionales? Pues los médicos, ¿verdad? Para eso estudiaron, los nutriólogos, etcétera, ¿sí? No caigamos en ciertas situaciones, ¿no? Incluso hay personas que pueden tener miles o millones de seguidores en cuestiones de nutrición y muchas veces hay muchos errores, ¿sí? E incluso hasta siendo mismos nutriólogos he detectado muchos errores en sus consejos. Entonces también hay que tener mucho cuidado en esto, chavos, ¿sí? Y pues bueno, esta es la parte que yo les quería comentar, ¿sí? La dopamina es muy importante en nosotros porque nos da muchos estados de emociones. Como decía el video precisamente, hay personas nada más con oler la comida, con verla, empezamos a segregar dopamina. Y no nada más dopamina, también segregamos la hormona que es la insulina. Entonces por ahí decían, ¿no? Yo nada más al ver la comida, al tocarla, etcétera, pues ya engordo. Hay algo de grado de certeza en esa aseveración, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque nuestro hipotálamo trabaja al 100 y está normalmente tratando de descifrar qué es lo que vamos a hacer. Empezamos a segregar simplemente eh, ciertas enzimas cuando empezamos a ponernos el primer bocado, ¿sí? Simplemente la amilasa la tenemos en la saliva y empieza a segregarse para empezar a ¿qué? A empezar a destruir la proteína que empezamos a tener y nosotros la podamos absorber. Aparte de que la amilasa también está en el páncreas, ¿sí? Pero vean qué tan importantes nuestros cerebros y nuestros neurotransmisores, que les empiezan a decir, empieza a segregar distintas enzimas, como la amilasa, la lipasa, la proteasa, ¿verdad? Que empiezan a que nosotros podamos absorber más los nutrientes, ¿sale? Entonces, pues es esa parte y pues pasamos a la siguiente.